La rutina diaria se había convertido en un eco monótono. Me despertaba cada mañana con el sonido del café goteando en la cocina, el aroma envolvente llenando el aire. Miraba por la ventana y veía las calles de Valencia, vibrantes con la vida de los vecinos que se preparaban para un nuevo día. Sin embargo, mi hogar parecía desprovisto de color. Mi esposo, atrapado en su propio mundo, dedicaba cada vez más tiempo a su nueva afición, la fotografía. Pasaba horas fuera, buscando la luz perfecta y capturando imágenes de paisajes que apenas me interesaban. La cámara se había convertido en su amante y yo, en una sombra. Cada vez que él salía con su equipo, me quedaba sola con mis pensamientos. La casa se sentía vacía, como un recipiente sin contenido. Intenté llenar ese vacío con actividades cotidianas, limpiar, cocinar y organizar. Pero cada acción solo acentuaba mi soledad. A menudo me preguntaba si alguna vez volveríamos a ser los mismos de antes, cuando compartíamos risas y momentos significativos. Una tarde, mientras preparaba la cena, escuché el sonido de pasos en el pasillo. Era mi hijastro. A pesar de que había crecido y se había convertido en un joven atractivo, siempre había mantenido una distancia respetuosa conmigo. Sin embargo, esa noche algo cambió. Se acercó a mí mientras revolvía una olla de paella humeante. ¿Te ayudo?, preguntó con una sonrisa tímida. Lo miré sorprendida, no era común que ofreciera su ayuda. Asentí y le pasé una cuchara para que removiera los ingredientes. Mientras cocinábamos juntos, noté cómo sus ojos brillaban con curiosidad e interés genuino por lo que hacía. Esa conexión inesperada trajo un destello de alegría a mi día monótono. Conforme pasaron los días, las interacciones entre nosotros se volvieron más frecuentes y menos formales. Compartíamos charlas sobre música y películas mientras él ayudaba a limpiar o arreglar cosas en casa. En esos momentos efímeros, sentía una chispa de vida regresar a mí, era como si finalmente alguien prestara atención a mis palabras. Sin embargo, la sombra del desinterés de mi esposo seguía presente como un recordatorio constante de lo que faltaba en mi vida. Su ausencia era palpable incluso cuando estaba físicamente cerca, siempre distraído por su cámara o sus pensamientos sobre el próximo proyecto fotográfico. Una tarde decidí darme un capricho y fui a un spa local para relajarme después de una semana agotadora. El ambiente era acogedor, aromas de aceites esenciales flotaban en el aire mientras me acomodaba en una camilla para recibir un masaje relajante. Cerré los ojos y traté de desconectar del mundo exterior. De repente sentí una mano suave pero firme sobre mi espalda, era el masajista asignado a mí. Aunque intenté concentrarme en la música suave que sonaba al fondo, mi mente vagó hacia pensamientos prohibidos sobre mi hijastro. Recordé sus risas y miradas cómplices durante nuestras charlas recientes, esos instantes llenos de una energía juvenil que hacía tiempo no experimentaba. Cuando el masaje terminó y volví a abrir los ojos, me encontré reflexionando sobre lo extraño que era sentirme viva nuevamente gracias a alguien tan cercano pero tan distante al mismo tiempo. Esa noche regresé a casa sintiéndome renovada pero confusa ante mis propios sentimientos. Al entrar en la cocina vi a mi hijastro sentado frente al ordenador portátil, parecía concentrado en algo importante. «Hola», saludó sin apartar la vista de la pantalla, «¿cómo estuvo tu día?». «Bien», respondí mientras trataba de ocultar mis pensamientos contradictorios, «fui al spa». Él giró lentamente su cabeza hacia mí, sus ojos mostraban interés genuino, «¿te relajaste?». Asentí débilmente y sonreí sin quererlo demasiado. Esa sonrisa fue suficiente para romper la barrera entre nosotros por un momento más. Sin embargo, al mirar hacia atrás me di cuenta de lo frágil que era esa conexión recién descubierta entre nosotros dos frente al abismo creado por la falta de atención del hombre con quien compartía mi vida. Días después recibí otra sorpresa, descubrí unas fotos impresas que mi esposo había dejado sobre la mesa del comedor después de volver de una excursión fotográfica por las montañas cercanas. Las imágenes eran hermosas pero también revelaban algo inquietante, muchas estaban tomadas sin mi presente. Retratos paisajísticos donde yo solía estar antes junto a él ahora eran solo recuerdos lejanos. Me sentí aún más sola al darme cuenta del abismo creciente entre nosotros dos, no solo estaba perdiendo su atención sino también nuestra historia compartida.
Al caer la noche decidí salir al balcón para respirar aire fresco. Las luces parpadeantes del vecindario parecían burlarse del silencio dentro de casa. Mientras contemplaba las estrellas pensé nuevamente en lo inesperado que había sido encontrar compañía en mi hijastro durante esos momentos cotidianos. Pero entonces llegó ese momento inesperado. Él salió también al balcón justo detrás de mí sin hacer ruido alguno hasta que me di cuenta de su presencia casi mágica bajo el cielo estrellado. «Es hermoso aquí afuera», dijo suavemente mientras se apoyaba contra el barandal junto a mí, «me gusta pasar tiempo contigo». Su voz resonó dentro mío como un eco familiar pero lleno de nuevas posibilidades. No pude evitar sonreír ante esa simple declaración aunque sabía muy bien lo complicado que podría llegar a ser todo esto si continuábamos así. Mientras hablábamos sobre trivialidades compartidas bajo las estrellas sentí cómo nuestros mundos colisionaban sutilmente creando tensión eléctrica entre nosotros dos sin darnos cuenta realmente del significado detrás de nuestras acciones cotidianas. La atmósfera del spa era envolvente con la suave música de fondo y el aroma de aceites esenciales que flotaban en el aire. La calidez del lugar contrastaba con la frialdad que había comenzado a invadir mi vida. Mientras me preparaba para el masaje, no podía evitar pensar en la distancia que se había creado entre mi esposo y yo. Cada día su ausencia se sentía más pesada, como una sombra que me seguía sin descanso. El terapeuta comenzó a trabajar en mis músculos tensos, pero mi mente estaba lejos de la relajación que buscaba. En ese instante recordé las risas compartidas con mi hijastro, esos momentos fugaces que habían comenzado a ser más frecuentes. La forma en que me miraba a veces, como si pudiera ver más allá de la superficie, me hacía sentir viva de nuevo. Cuando terminó el masaje y me encontré con él en la sala de espera, un silencio incómodo nos envolvió. Su mirada era intensa, había algo diferente en ella. ¿Te sientes bien?, preguntó con una voz suave, casi como un susurro. Asentí, aunque dentro de mí luchaba contra una tormenta de emociones. La conversación fluyó entre nosotros como si nunca hubiera existido una barrera. Hablamos sobre trivialidades, pero cada palabra parecía tener un peso mayor. Las risas se mezclaban con miradas furtivas y gestos sutiles que encendían una chispa entre nosotros. En un momento dado, mientras compartíamos una anécdota graciosa sobre un viaje familiar pasado, nuestras manos se rozaron accidentalmente. El contacto fue eléctrico y provocó una oleada de calor en mi rostro. Esto es raro, pensé mientras intentaba mantener la compostura. Me sentía culpable por disfrutar de su compañía tanto como lo hacía. La culpa me perseguía como un fantasma, sabía que cruzar esa línea podría tener consecuencias devastadoras para todos nosotros. Sin embargo, no podía ignorar lo mucho que anhelaba esa conexión. En medio de nuestras risas y complicidades, hubo un instante en el que todo cambió. Un momento de vulnerabilidad nos llevó a acercarnos más de lo habitual, nuestras miradas se encontraron y el mundo a nuestro alrededor pareció desvanecerse por un breve segundo. Nos besamos. El gesto fue inesperado y lleno de confusión, sus labios tocaron los míos suavemente antes de retroceder rápidamente como si hubieran sido quemados por el fuego. Ambos nos quedamos paralizados por lo ocurrido, incapaces de procesar lo que acabábamos de hacer. La risa se convirtió en silencio tenso mientras nuestros corazones latían desbocados. Lo siento, murmuré sin saber realmente qué más decir. No había palabras adecuadas para describir lo que había sentido ni cómo eso cambiaría todo entre nosotros. Él solo asintió lentamente, su expresión era una mezcla de sorpresa y deseo reprimido. Era evidente que ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa, sin embargo, algo dentro mío deseaba volver a ese instante donde todo parecía posible. La noche cayó sobre Valencia mientras caminábamos juntos hacia casa. Las luces de las calles iluminaban nuestro camino pero no podían borrar la oscuridad creciente dentro mío. La culpa seguía presente como un eco persistente en mi mente. ¿Qué había hecho? ¿Qué significaría esto para mi matrimonio? Cada paso hacia casa se sentía más pesado, el aroma del mar y las tapas recién hechas parecían burlarse de mí mientras recordaba la calidez del beso robado. Al llegar al hogar familiar, noté cómo el silencio reinaba en la casa vacía. Mi esposo aún no había vuelto del trabajo. Me senté en la cocina con una taza humeante frente a mí, intentando encontrar respuestas en el fondo del vaso blanco mientras los recuerdos del día se agolpaban en mi mente tumultuosa.
La vida cotidiana continuaba ajena a mis tormentos internos. Los sonidos familiares del café goteando eran casi reconfortantes pero también dolorosos al recordar lo distante que se había vuelto nuestra relación. A medida que pasaban los días, esa conexión prohibida crecía más fuerte aunque intentara ignorarla. Cada encuentro casual con él estaba cargado de tensión, nuestras miradas decían más que 1000 palabras no pronunciadas y cada roce accidental reavivaba esa chispa inconfundible. En uno de esos días calurosos típicos valencianos decidimos preparar juntos la comida, yo picando verduras mientras él cocinaba pasta al fuego lento. La cocina olía maravillosamente bien y por un momento olvidé mis preocupaciones diarias cuando él apareció detrás mío para ayudarme con los ingredientes. «¿Te gustaría probar esto?», sugirió ofreciendo un trozo pequeño lleno de sabor fresco y especias vibrantes. Acepté su oferta sin pensar demasiado mientras nuestras manos se encontraban nuevamente al tomar el mismo trozo. Un instante después nos encontramos muy cerca uno del otro, podía sentir su respiración cálida contra mi piel y todo lo demás desapareció por completo cuando nuestros ojos se encontraron otra vez llenos de incertidumbre y deseo reprimido. El tiempo pareció detenerse mientras ambos luchábamos contra las emociones intensas que amenazaban con desbordarse nuevamente entre nosotros dos. «Esto no puede seguir así», pensé tratando desesperadamente de aferrarme a algún tipo de razón lógica ante lo inevitable que parecía ser nuestra atracción mutua. Pero cada vez era más difícil ignorar esa conexión especial construida entre nosotros dos durante esos momentos robados llenos tanto de risas como también lágrimas silenciosas por lo complicado que era todo esto. La tensión en el aire se hacía palpable. Aquella mañana, mientras el café goteaba en la cocina, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido entre nosotros. La culpa me invadía, pero al mismo tiempo, había una chispa de emoción que no podía ignorar. Miré por la ventana, observando cómo los vecinos comenzaban su día, ajenos a mi tormento interno. El sonido del agua corriendo me sacó de mis pensamientos. El hijastro entró en la cocina, su presencia llenando el espacio con una energía que me resultaba difícil de resistir. Me sonrió brevemente antes de dirigirse a la nevera. La forma en que sus ojos brillaban me hizo recordar aquel instante en el spa, cuando nos besamos. Era un recuerdo que se negaba a desvanecerse. «¿Te gustaría un café?», pregunté intentando mantener la voz firme y neutral. «Sí, por favor», respondió él con una sonrisa, acercándose un poco más mientras le servía. Las manos temblorosas me traicionaron al pasarle la taza. Nuestros dedos se rozaron y sentí un escalofrío recorrerme. Era un gesto tan simple, pero cargado de significado. En ese momento el mundo exterior desapareció, solo existíamos nosotros dos en esa cocina silenciosa. «¿Has pensado en lo que pasó?», preguntó él de repente, su mirada fija en la mía. El corazón me latía con fuerza. No sabía cómo responder sin revelar lo que realmente sentía. La confusión y el deseo se entrelazaban dentro de mí como un nudo apretado. «No sé si deberíamos hablar de eso», murmuré finalmente sintiendo cómo las palabras se atoraban en mi garganta. Él dio un paso más cerca y la cercanía era casi insoportable. Había algo innegable entre nosotros, algo que iba más allá del simple afecto familiar. Pero también había un abismo entre nosotros, el peso de nuestras decisiones y las expectativas sociales que nos rodeaban. En ese instante decidí romper con el silencio que nos envolvía. «A veces siento que estamos cruzando una línea peligrosa», dije con cautela. Él asintió lentamente, sus ojos reflejando una mezcla de deseo y miedo. Era evidente que ambos éramos conscientes del peligro al que nos exponíamos. Pero había algo irresistible en esa conexión, era como una corriente eléctrica entre nosotros. «No quiero perderte», confesó él con sinceridad. «Pero tampoco quiero hacerte daño». Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco persistente. ¿Qué significaba eso para nosotros? ¿Podríamos seguir adelante sin romper todo lo demás? La vida cotidiana seguía su curso fuera de nuestra burbuja emocional. Mi esposo estaba fuera trabajando como siempre, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. De repente el sonido del timbre interrumpió nuestros pensamientos. Mi corazón dio un vuelco mientras recordaba a mi esposo y su rutina inquebrantable.
Él volvería pronto y todo esto podría desmoronarse si no teníamos cuidado. Debo ir a abrir, dije rápidamente. Espero que entiendas. Él asintió con tristeza mientras yo salía hacia la puerta principal. Abrí sin mirar atrás, sabía que debía mantener las cosas separadas aunque cada vez era más complicado hacerlo. Al volver a la cocina después de recibir a mi esposo y ofrecerle un saludo distraído, noté cómo el ambiente había cambiado sutilmente entre nosotros dos. La tensión seguía presente aunque tratáramos de actuar normalmente. El aroma del café llenaba el aire mientras intentábamos retomar la conversación trivial sobre el día anterior. Sin embargo, mis pensamientos eran solo para él, mi hijastro estaba allí mismo y yo luchaba contra los impulsos que amenazaban con desbordarse nuevamente. Cuando finalmente quedamos solos otra vez después del desayuno y mi esposo salió para atender unos asuntos urgentes, sentí como si el tiempo se detuviera por un momento. La soledad nos rodeaba como una manta pesada y caliente, era difícil escapar del deseo latente entre nosotros dos. Sin pensarlo dos veces, me acerqué a él nuevamente, no podía seguir reprimiendo lo que sentía dentro mío. Nuestros ojos se encontraron intensamente y antes de darme cuenta, nuestros labios se encontraron en un roce suave pero electrizante. Fue un instante fugaz pero lleno de significado, todo lo demás desapareció por completo mientras ese beso encendió una chispa prohibida entre nosotros dos. Poco después nos apartamos rápidamente uno del otro como si hubiéramos cometido un crimen terrible, la realidad volvió a golpearme con fuerza y regresé a mis pensamientos sombríos sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros dos. Una parte de mí quería huir, otra parte anhelaba más momentos así aunque supiera cuán peligrosos eran para nuestras vidas cotidianas ya tan complicadas por sí solas. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? ¿Qué nos impulsó a cruzar esa línea? Mientras intentábamos encontrar palabras para romper aquel silencio incómodo tras nuestro beso inesperado, sonó nuevamente el timbre de la puerta. Esta vez era mi vecino preguntando sobre unos trabajos comunitarios programados para ese fin de semana durante las fallas. La distracción fue bienvenida pero también dolorosa, me recordó cuán frágil era nuestra situación actual comparada con las expectativas normales del vecindario donde vivíamos juntos como una familia convencional, o al menos eso parecía desde fuera. Mientras conversábamos superficialmente sobre los planes festivos próximos y los preparativos necesarios para ellos durante las festividades tradicionales valencianas tan esperadas cada año por todos los residentes locales, no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos, uno lleno de responsabilidad familiar e ilusiones rotas frente al otro donde existían posibilidades infinitas junto a alguien cuya atracción crecía cada día más dentro mío. La vida continuaba girando alrededor nuestro como si nada hubiera cambiado realmente aunque yo sabía muy bien que todo estaba diferente desde aquel primer masaje compartido hasta este preciso instante lleno tanto de alegría como también dolor interno ante lo incierto del futuro. Con cada día pasábamos más tiempo juntos tratando desesperadamente mantener las apariencias ante los demás mientras lidiábamos con sentimientos intensos e inesperados. ¿Hasta cuándo podríamos sostener esta doble vida sin consecuencias devastadoras? La pregunta quedó flotando en el aire mientras observábamos cómo las sombras se alargaban lentamente alrededor nuestro. La noche se había deslizado lentamente, envolviéndonos en una atmósfera cargada de tensión y deseo. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventana, me preguntaba si había tomado la decisión correcta al dejar que todo esto sucediera. La culpa me consumía, pero al mismo tiempo, había algo liberador en esa conexión secreta que compartíamos. No podía evitar recordar cómo había llegado a este punto. Cada momento que pasábamos juntos se sentía como un paso más hacia lo desconocido. Había una mezcla de emoción y miedo en mi pecho. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? La idea me aterraba, pero la atracción era más fuerte que cualquier temor. El sonido del reloj marcando las horas resonaba en la habitación mientras tratábamos de encontrar un equilibrio entre el deseo y la realidad. La puerta del dormitorio estaba cerrada, pero el mundo exterior seguía girando. El murmullo de la vida cotidiana se sentía distante, casi como un eco lejano. En ese instante todo lo que importaba éramos nosotros dos. La mañana siguiente llegó con su carga habitual de responsabilidades. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina mientras me preparaba para enfrentar el día.
Mi esposo había vuelto a salir temprano para su nueva afición, dejando un vacío palpable en casa. A veces deseaba que estuviera aquí para compartir esos momentos simples, pero su ausencia también me permitía disfrutar de esta nueva realidad. Mientras preparaba el desayuno, recordé cómo habíamos decidido no hablar sobre lo ocurrido la noche anterior. Era un pacto tácito entre nosotros, seguir adelante como si nada hubiera cambiado, aunque todo había cambiado irremediablemente. Al mirar por la ventana, vi a los vecinos salir a sus rutinas diarias, sus risas y conversaciones parecían burlarse de mi situación. El día avanzó entre tareas cotidianas y pensamientos intrusivos que no podía silenciar. Cada vez que escuchaba el sonido del timbre o el teléfono sonar, mi corazón se aceleraba con la esperanza de que fuera él. Pero no era así, solo eran los recordatorios constantes de mi vida anterior. Cuando finalmente llegué al spa para mi cita habitual, mi mente seguía divagando entre recuerdos y deseos inconfesables. El masaje era un refugio temporal donde podía escapar de mis pensamientos oscuros y encontrar alivio en el toque experto de las manos del masajista. Sin embargo, esa tarde no podía concentrarme en nada más que en él. Al salir del spa, decidí dar un paseo por las calles bulliciosas de Valencia. Las fallas estaban a la vuelta de la esquina, los preparativos llenaban el aire con una energía vibrante que contrastaba con mi estado emocional interno. Las risas y los aromas festivos parecían ajenos a mis conflictos internos. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado: «¿Podemos hablar?». Era él. Mi corazón dio un vuelco al leer esas palabras simples pero cargadas de significado. No sabía si debía sentirme emocionada o asustada por lo que eso podría implicar. Nos encontramos en una pequeña cafetería alejada del bullicio habitual. Quería mantener nuestra conversación oculta a miradas curiosas. La tensión era palpable mientras nos mirábamos fijamente sin saber por dónde empezar. Finalmente rompí el silencio. «No sé cuánto más puedo soportar esto», dije con voz baja. «La culpa me está consumiendo». Él asintió lentamente, comprendiendo mis sentimientos sin necesidad de palabras adicionales. «Pasamos la noche juntos», susurró, «y ahora todo se siente diferente». Las palabras resonaron entre nosotros como una verdad ineludible que ambos debíamos enfrentar. No solo era una atracción física, había algo más profundo e inquietante en nuestra conexión. El resto de nuestra conversación fluyó entre risas nerviosas y confesiones sinceras sobre nuestros temores y deseos ocultos. Hablamos sobre cómo podíamos continuar con nuestras vidas sin despertar sospechas ni causar dolor a los demás. Sin embargo, mientras hablábamos sobre planes futuros y estrategias para mantener nuestra relación en secreto, una sombra se cernió sobre mí. Mi esposo estaba cada vez más inquieto últimamente, buscando respuestas sobre mis cambios de humor y mis ausencias inexplicables. Al regresar a casa aquella noche sentí el peso del secreto presionando sobre mis hombros como una carga insoportable. Mi esposo estaba sentado en el sofá con una expresión seria, sus ojos reflejaban preocupación y desconfianza. «¿Dónde has estado?», preguntó sin rodeos. «He notado que llegas tarde últimamente». Las palabras me golpearon como un balde de agua fría. Intenté mantener la calma mientras buscaba las palabras adecuadas para responderle sin revelar nada. «Solo salí a dar un paseo, necesitaba despejarme», respondí evasivamente. «Estuve pensando mucho últimamente». Su mirada no se apartó. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía ponerle nombre a lo que sentía dentro de mí ni arriesgarme a perderlo todo por esta aventura prohibida. La noche avanzó tensa entre nosotros. Las conversaciones eran superficiales y llenas de silencios incómodos mientras intentábamos evitar cualquier tema delicado que pudiera desencadenar preguntas difíciles o revelaciones dolorosas. A medida que los días pasaban, cada encuentro clandestino con él se volvía más complicado al mismo tiempo que intensificaba nuestro vínculo emocional. Los momentos robados parecían ser cada vez más arriesgados e imposibles de sostener sin consecuencias graves. Un día decidimos encontrarnos nuevamente después del trabajo. Queríamos hablar sobre cómo manejar esta situación tan delicada antes de que se volviera insostenible o, peor aún, destructiva para todos los involucrados. Mientras caminábamos por las calles iluminadas por las luces festivas previas a las fallas, sentí una mezcla abrumadora de emoción y miedo ante lo incierto del futuro. Sabía que estábamos jugando con fuego al arriesgarnos tanto por este amor prohibido,
cada risa compartida ocultaba también lágrimas potenciales si alguien llegara a descubrirlo. En ese instante comprendí cuán lejos habíamos llegado desde aquel primer masaje compartido hasta este momento lleno de decisiones difíciles por tomar. ¿Qué haríamos cuando finalmente tuviéramos que elegir entre seguir adelante o enfrentar las consecuencias devastadoras? La pregunta quedó flotando entre nosotros mientras nos deteníamos frente a uno de los monumentos festivos iluminados. Ambos sabíamos que pronto tendríamos que enfrentar nuestra realidad. La noche se había vuelto más oscura mientras caminábamos por las calles de Valencia, llenas de luces y el bullicio de las festividades. La atmósfera vibrante contrastaba con la tensión que sentía en mi interior. Cada rayo de luz que iluminaba los monumentos festivos me recordaba lo efímero que era todo, como si cada chispa fuera un reflejo de decisiones no tomadas. El silencio entre nosotros era pesado, cargado de pensamientos no expresados. Había momentos en que deseaba poder hablar abiertamente sobre lo que estaba sucediendo, pero el miedo a ser descubierta me mantenía cautiva. ¿Te gustaría ir a tomar algo?, pregunté al final, rompiendo el silencio que nos envolvía. Claro, respondió aunque su mirada mostraba una mezcla de incertidumbre y deseo. Caminamos hacia un bar cercano, donde el sonido del flamenco resonaba en el aire. El ambiente cálido y acogedor parecía ofrecer un respiro momentáneo a la tormenta emocional que llevábamos dentro. Mientras pedíamos nuestras bebidas, un amigo en común entró al bar. Su presencia hizo que mi corazón se acelerara. Hola. No esperaba verte aquí, dijo con una sonrisa amplia. Su mirada se desvió hacia mí y luego hacia él, como si notara algo extraño entre nosotros. ¿Todo bien? Parecen un poco distantes. Las palabras resonaron en mí como un eco inquietante. Me forcé a sonreír mientras respondía, sí, solo disfrutando de la noche. A medida que el amigo se alejaba, la risa quedó atrapada en mi garganta, la culpa me envolvía como una niebla densa. La conversación fluyó superficialmente entre risas y comentarios sobre la vida cotidiana, pero mis pensamientos estaban lejos de allí. La atracción que había crecido entre nosotros era innegable, y cada momento compartido parecía acercarnos más a un precipicio del cual no podía regresar. Después de unas copas, decidimos salir a dar un paseo por las calles iluminadas. Las luces reflejaban nuestro estado emocional, brillantes pero engañosas. ¿Te imaginas si alguien nos viera?, comenté con una risa nerviosa mientras caminábamos juntos. Eso sería complicado, dijo él con una sonrisa pícara, pero su mirada tenía un matiz serio que me hizo temer lo inevitable. A medida que avanzábamos por las calles adoquinadas, el mensaje inesperado de mi esposo llegó como una sacudida fría en medio del calor festivo. Miré la pantalla del teléfono y vi su nombre parpadeando. ¿Dónde estás? Te he estado buscando. El corazón me dio un vuelco, cada palabra era un recordatorio brutal de mi realidad. No puedo contestar ahora, murmuré mientras guardaba el teléfono en mi bolso. La presión aumentaba a medida que los minutos pasaban, sabía que tenía que enfrentar esta situación antes de que se volviera insostenible. ¿Estás bien?, preguntó él al notar mi cambio de expresión. No lo sé, respondí sinceramente mientras miraba hacia adelante, evitando su mirada inquisitiva. La verdad era abrumadora, estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables. El resto del paseo transcurrió en silencio tenso. Las risas y los colores vibrantes parecían burlarse de mí mientras luchaba internamente con mis sentimientos encontrados. ¿Qué pasaría si mi esposo realmente sospechaba? ¿Y si este juego se volvía demasiado peligroso? Al llegar a casa esa noche el ambiente familiar me recibió con su habitual calidez, el aroma del café recién hecho aún flotaba en el aire, y los recuerdos felices parecían acecharme desde cada rincón. Pero esa noche todo se sentía diferente. La casa parecía más grande y vacía sin él cerca. Me senté en la cocina con una taza humeante entre las manos, intentando encontrar consuelo en la rutina familiar mientras mis pensamientos volaban hacia él nuevamente. La imagen de su sonrisa y esos momentos robados me atormentaban sin descanso. Los días siguientes transcurrieron lentamente, cada interacción con mi esposo se sentía como una actuación cuidadosamente ensayada para ocultar mis verdaderos sentimientos. Intenté mantenerme ocupada con las tareas diarias, limpiar la casa,
preparar comidas y hasta organizar pequeños eventos familiares para distraerme. Sin embargo, cada vez que veía a mi hijastro durante esas actividades cotidianas, una chispa encendía dentro de mí nuevamente. Era imposible ignorar lo especial que se había vuelto nuestra conexión secreta. Una tarde decidí salir a caminar por el parque cercano para despejarme un poco y reflexionar sobre todo lo sucedido hasta ese momento. Mientras paseaba entre los árboles frondosos y escuchaba el canto alegre de los pájaros, vi a algunas familias disfrutando juntas. Sus risas resonaban como ecos lejanos de lo que solía ser mi vida antes de esta tormenta emocional. De repente sentí vibrar mi teléfono nuevamente. Era otro mensaje de mi esposo: hablemos esta noche. Mi estómago se retorció al leerlo. Sabía que esta conversación sería crucial para nuestro futuro juntos. Ese mismo día también recibí otro mensaje inesperado. Era el quien quería verme esa noche después del trabajo para discutir cómo seguir adelante con nuestra relación secreta. La dualidad entre estos dos mensajes creció dentro de mí hasta convertirse en una lucha interna desgarradora. ¿Cómo podría elegir entre dos caminos tan opuestos? La presión aumentó hasta convertirse en algo casi insoportable mientras trataba desesperadamente de encontrar respuestas claras entre mis sentimientos confusos. Al final del día, ambos mensajes pesaban sobre mí como dos piedras enormes atadas a mis pies. Sabía que tendría que enfrentar esa realidad pronto o arriesgarme a perderlo todo por completo. El reloj avanzó lentamente mientras esperaba ansiosamente esa noche crucial, cada tic-tac resonando como un recordatorio constante del tiempo limitado que me quedaba para tomar decisiones definitivas sobre mi vida amorosa y familiar. Cuando finalmente llegó ese momento decisivo para hablar con mi esposo frente a frente en nuestra sala iluminada tenuemente por las luces suaves del hogar familiar, comprendí cuán frágil era nuestra situación. Todo podría cambiar drásticamente dependiendo de cómo abordara esa conversación tan esperada e inevitablemente temida. El silencio en la sala se volvió abrumador. Las luces suaves apenas iluminaban el espacio, creando sombras que parecían danzar alrededor de nosotros. Mi esposo se sentó frente a mí, su expresión seria, y un nudo se formó en mi estómago. La conversación que había estado evitando se hacía inminente. ¿Hay algo que quieras decirme?, preguntó con un tono que mezclaba curiosidad y preocupación. La pregunta me atravesó como una flecha. Había tanto que quería expresar, pero las palabras se atascaban en mi garganta. La imagen de mi hijastro apareció en mi mente, su sonrisa y la conexión inesperada que habíamos formado. Era un recordatorio de lo que había estado perdiendo en mi matrimonio. Solo he estado pensando en nosotros, respondí finalmente, tratando de sonar convincente. En nuestra relación y cómo podríamos mejorarla. Era una respuesta ambigua, pero no podía revelar la verdad. No podía arriesgar todo lo que había construido durante años. La mirada de mi esposo se endureció un poco más. Siento que hay algo más detrás de tus palabras, dijo lentamente como si estuviera desentrañando un misterio que le preocupaba profundamente. El peso de su sospecha me hizo sentir aún más atrapada. Con cada segundo que pasaba, el ambiente se tornaba más tenso. La presión social y familiar me rodeaba como una niebla densa. Sentía los ojos de nuestros amigos y parientes sobre mí, esperando algo diferente de mí, una esposa ejemplar y madre dedicada. Pero dentro de mí, la lucha entre lo correcto y lo deseado se intensificaba. Quizás deberíamos pasar más tiempo juntos, propuse con cautela, intentando desviar la conversación hacia un terreno más seguro. Su rostro mostró una mezcla de alivio y duda. Sí, eso podría ayudar, asintió él, aunque su mirada seguía siendo inquisitiva. Pero no quiero sentir que estamos forzando algo. Su sinceridad me golpeó con fuerza, sabía que había algo roto entre nosotros. El día siguiente llegó con la misma pesadez emocional. Mientras preparaba el desayuno en nuestra cocina familiar, los olores del café recién hecho y las tostadas dorándose llenaban el aire cálido del hogar. Sin embargo, el ambiente no era acogedor para mí, cada sonido parecía amplificar mis pensamientos confusos sobre mi hijastro. Fue entonces cuando él entró por la puerta trasera, buscando algo para llevarse a la universidad. Su presencia iluminó momentáneamente el espacio, era como si el sol hubiera atravesado las nubes grises de mis preocupaciones. Sin embargo, también trajo consigo una oleada de culpa por lo que habíamos compartido recientemente.
¿Te gustaría desayunar antes de irte?, le ofrecí casi sin pensar. Su sonrisa fue instantánea, era esa chispa familiar que había comenzado a significar tanto para mí. Claro, respondió mientras se acercaba a la mesa con confianza juvenil. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras comíamos juntos, las risas y los recuerdos compartidos parecían borrar momentáneamente las tensiones del día anterior. Sin embargo, al mirarlo a los ojos mientras hablábamos sobre trivialidades cotidianas, sentí como esa conexión especial comenzaba a resurgir entre nosotros nuevamente. Era un sentimiento peligroso pero atractivo al mismo tiempo. Cuando terminó su desayuno y comenzó a recoger sus cosas para salir, noté cómo sus manos temblaban ligeramente al tocar los objetos sobre la mesa. Era un pequeño gesto revelador pero significativo. ¿Estás bien?, le pregunté sin pensar demasiado en las implicaciones detrás de mis palabras. Solo tengo mucho en mente, admitió con sinceridad antes de girar hacia la puerta. En ese momento entendí, no solo yo estaba luchando con mis emociones, él también enfrentaba sus propios dilemas internos. Mientras cerraba la puerta detrás de él, una sensación inquietante me invadió. Esta relación secreta estaba afectando no solo a mi vida sino también a su juventud e inocencia. Los días siguientes fueron un torbellino emocional mientras intentaba equilibrar mis responsabilidades familiares con esta nueva realidad confusa e intensa entre nosotros dos. Cada vez que estaba cerca del hijastro o incluso pensaba en él mientras realizaba mis tareas diarias, sentía una mezcla entre deseo y culpa desgarradora. Mi esposo continuó mostrando interés por mejorar nuestra relación, planeó cenas románticas e incluso sugirió unas vacaciones familiares para reconectar como pareja y familia. Sin embargo, yo me sentía atrapada entre dos mundos, el amor familiar tradicional y este nuevo camino lleno de incertidumbre e intriga emocional. En medio de todo esto llegó Las Fallas, las calles vibraban con música festiva y luces brillantes iluminaban cada rincón de Valencia. La ciudad cobraba vida con el bullicio del festival mientras los aromas deliciosos flotaban por el aire caliente, paella cocinándose al aire libre y dulces típicos adornando los puestos coloridos. A pesar del ambiente festivo a mi alrededor, me encontraba perdida entre pensamientos oscuros sobre lo que realmente deseaba en ese momento crucial para mi vida personal. Mientras paseábamos por las calles llenas de gente junto a mi familia y amigos cercanos durante las celebraciones nocturnas del festival, no podía evitar sentirme distante e inquieta. Fue entonces cuando vi a mi hijastro cruzar miradas conmigo desde el otro lado de la calle llena de luces brillantes. Su presencia era magnética incluso desde lejos entre toda esa multitud bulliciosa llena de risas y alegría efímera. Él sonrió brevemente antes de desaparecer entre la multitud nuevamente. Ese pequeño gesto encendió una chispa dentro de mí. ¿Podría ser posible encontrar una forma de reconciliar estos sentimientos contradictorios? ¿Sería capaz alguna vez? Mientras continuábamos disfrutando del festival junto a otros familiares y amigos cercanos rodeados por fuegos artificiales estallando sobre nuestras cabezas como símbolos efímeros del placer momentáneo frente a decisiones difíciles futuras. Un mensaje inesperado llegó en ese instante: necesitamos hablar. El corazón me dio un vuelco al leer esas palabras en pantalla proveniente del teléfono móvil. Era él quien solicitaba urgentemente atención después del día tan especial lleno de celebraciones. Las luces de Las Fallas parpadeaban, reflejando la confusión en mi mente. El mensaje de mi esposo seguía resonando: necesitamos hablar. La alegría del festival se desvanecía, reemplazada por una creciente ansiedad. Mientras la gente reía y disfrutaba, yo me sentía atrapada en un laberinto emocional del que no sabía cómo salir. El ambiente festivo contrastaba con el torbellino que se apoderaba de mí. Miré a mi alrededor, buscando un refugio entre las risas y los fuegos artificiales. El aroma a pólvora y paella llenaba el aire, pero nada podía calmar la tormenta que se desataba en mi interior. Las miradas de los demás parecían ajenas a mi lucha interna, como si todo lo que estaba ocurriendo fuera una obra en la que no tenía ningún papel. Decidí que necesitaba un momento a solas. Me alejé un poco del grupo y me encontré en una esquina tranquila, donde las luces eran menos intensas y el ruido se atenuaba. Allí, con el corazón acelerado, traté de organizar mis pensamientos. ¿Qué iba a decirle? ¿Cómo podría explicarle lo que había estado sucediendo sin romperlo todo? La idea de perderlo todo me aterrorizaba.
De repente sentí una presencia detrás de mí. Era él, mi hijastro. Su mirada era intensa, llena de preguntas no formuladas. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave como si pudiera leer mis pensamientos oscuros. Su cercanía me hizo sentir vulnerabilidad y deseo al mismo tiempo. Solo necesito un momento, respondí tratando de mantener la calma mientras luchaba contra la atracción que sentía hacia él. Mi esposo quiere hablar. Cada palabra sonó más pesada que la anterior, como si estuviera cargando un secreto demasiado grande para llevarlo sola. ¿Sobre nosotros? Su pregunta cortó el aire entre nosotros como un cuchillo afilado. No podía responderle, las palabras se atoraron en mi garganta. En ese instante comprendí que no solo estaba luchando con mis sentimientos hacia él, sino también con lo que significaría para nuestra familia si esto salía a la luz. Debo elegir, dije finalmente, más para mí misma que para él. La realidad de esa elección me golpeó con fuerza. Elegir entre dos mundos completamente diferentes era algo aterrador. El silencio se instaló entre nosotros mientras las luces brillantes continuaban iluminando el cielo nocturno. Podía sentir su mirada fija en mí, y esa conexión silenciosa creció aún más fuerte en medio del caos festivo. Si te vas con él, comenzó a decir, pero lo interrumpí. No puedo dejarlo todo así, murmuré casi sin aliento. La idea de renunciar a años de vida compartida era abrumadora. Pero al mismo tiempo la idea de seguir ocultando mis sentimientos me desgastaba lentamente. En ese momento decisivo, tomó mis manos entre las suyas y dijo, no quiero ser solo un secreto para ti. Sus palabras resonaron en mí como un eco profundo y doloroso, sabía cuán cierto era eso. Pero también sabía que dar ese paso podría destruir lo poco que quedaba de mi vida estable. La presión aumentó cuando escuché risas lejanas, el festival seguía su curso sin preocuparse por los dramas personales que se desarrollaban a su alrededor. Al mirar sus ojos vi algo más allá del deseo, había anhelo y desesperación por una conexión genuina que ambos habíamos estado buscando. Debes decidir, insistió él suavemente pero con firmeza. No puedo seguir así. Era cierto, ambos estábamos atrapados en una situación insostenible. Mientras intentaba procesar sus palabras y los ecos del mensaje de mi esposo aún resonaban en mi mente, sentí una oleada de emociones contradictorias, amor por uno y lealtad hacia otro. Pero esa lealtad comenzaba a desvanecerse bajo el peso del deseo reprimido. Un estallido repentino de fuegos artificiales iluminó el cielo nocturno justo cuando tomé una decisión impulsiva, vamos a hablar. Me di cuenta de que necesitábamos enfrentar esta situación antes de que fuera demasiado tarde. Regresamos al grupo donde todos parecían disfrutar del espectáculo sin saber lo que realmente sucedía tras bambalinas. Mi corazón latía fuertemente mientras buscaba a mi esposo entre la multitud, debía encontrarlo antes de perderme aún más en este torbellino emocional. Finalmente lo vi al otro lado del bullicio, estaba hablando con algunos amigos pero su rostro mostraba preocupación cuando me vio acercarme. Era evidente que algo no estaba bien entre nosotros, podía sentirlo en el aire tenso que nos rodeaba. ¿Te encuentras bien?, preguntó al notar mi expresión seria mientras todos reían alrededor nuestro. Necesitamos hablar, respondí sin rodeos ni adornos, cada palabra pesaba como plomo sobre mis labios mientras esperaba su reacción ante esa declaración abrupta. La sonrisa desapareció lentamente de su rostro y fue reemplazada por una expresión seria, claro. ¿Sobre qué? Esa pregunta simple cargada de incertidumbre resonó profundamente dentro mío. Sabía perfectamente sobre qué iba a ser esa conversación crucial. Mientras nos alejábamos del bullicio festivo hacia un rincón más tranquilo donde podríamos hablar sin interrupciones ni miradas curiosas, sentí como el peso del mundo caía sobre mis hombros nuevamente. La decisión estaba hecha pero las consecuencias aún eran inciertas, enfrentaría todo lo oculto bajo la superficie hasta ahora. El camino hacia esa conversación era oscuro e incierto. Cada paso parecía acercarme más al abismo donde ya nada sería igual después de esta noche decisiva. La noche se tornó pesada mientras caminábamos por las calles iluminadas de Valencia, el eco de las risas festivas aún resonando en el aire. El aroma a pólvora y flores se mezclaba con la tensión que crecía entre nosotros. Sabía que la conversación que debía tener era inevitable, pero cada paso me llenaba de dudas.
El estómago se me revolvía al pensar en lo que estaba a punto de enfrentar. Llegamos a un pequeño parque, un lugar donde solíamos ir cuando todo parecía más simple. Las luces de las fallas titilaban a lo lejos, pero en este rincón oscuro, solo estábamos nosotros y el silencio que se hacía pesado. Me detuve sintiendo como el corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó él, su voz temblando ligeramente. Las palabras parecían flotar entre nosotros como un puente frágil sobre un abismo. No lo sé, respondí, luchando por encontrar la claridad en medio del caos emocional que me envolvía. La verdad era que había tomado una decisión, pero no estaba lista para asumir las consecuencias. Mientras hablábamos recordé los momentos compartidos, los instantes robados que habían construido esta relación secreta. Había tanto en juego, mi matrimonio y mi familia pendían de un hilo delgado. No puedo seguir así, murmuré casi para mí misma. ¿Por qué no podemos simplemente ser felices juntos?, sugirió él, su mirada llena de anhelo y desesperación. Esa pregunta resonaba en mi mente como un eco persistente, la respuesta era complicada y dolorosa. Un ruido rompió nuestro momento, el sonido familiar de pasos acercándose. Mi corazón se detuvo al ver a mi esposo aparecer al final del camino. Su figura se recortaba contra la luz tenue, una sombra de preocupación cruzando su rostro al notar nuestra cercanía. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con una mezcla de confusión y desconfianza. No había forma de ocultar la verdad ahora, todo lo que había intentado evitar se manifestaba en ese instante. Las palabras se atascaban en mi garganta mientras miraba a mi hijastro y luego a mi esposo. Un torrente de emociones me invadió, miedo, culpa y una profunda tristeza por lo que había permitido que sucediera. Era como si el tiempo se hubiera detenido, todo giraba alrededor de esa pregunta no formulada pero palpable: ¿qué pasaría ahora? Estamos hablando, logré responder finalmente, aunque sabía que eso no era suficiente para calmar sus dudas o su dolor. El silencio se instaló entre nosotros como una nube oscura. Las luces festivas parecían burlarse de nuestra situación tensa y dolorosa. La atmósfera estaba cargada con la inminente confrontación que ninguno quería afrontar. «¿Hablando de qué? ¿De lo que realmente está pasando entre ustedes dos?», replicó él con voz temblorosa pero firme. En sus ojos vi la mezcla de rabia y tristeza, podía sentir cómo cada palabra cortaba más profundo que cualquier cuchillo. «No es lo que parece», intenté defenderme, pero sabía que mis palabras sonaban vacías incluso para mí misma. «Claro. Eso es lo típico», gritó él, su frustración estallando como los fuegos artificiales sobre nuestras cabezas. «Siempre hay excusas». El rostro de mi hijastro reflejaba confusión y dolor, no sabía cómo reaccionar ante esta revelación abrupta ni ante la ira del hombre al que había prometido amar y cuidar. Sentí como el aire se volvía denso alrededor mío mientras buscaba una salida a esta pesadilla. «No hay excusas», admití finalmente sintiendo el peso del arrepentimiento caer sobre mí como una losa pesada. «He cometido errores». Las lágrimas comenzaron a brotar sin control, no podía contenerme más ante la realidad cruda e ineludible. Mi esposo dio un paso atrás, su expresión cambiando entre incredulidad y decepción profunda. «¿Así es como piensas resolverlo, con lágrimas?» «No quiero perderte», dije con sinceridad desgarradora mientras miraba sus ojos llenos de decepción profunda. Pero mis palabras parecían vacías frente a la magnitud del daño causado. Él respiró hondo antes de hablar nuevamente: «Esto no es solo un error menor, esto es traición». Su voz resonó con fuerza en mis oídos, cada sílaba era un recordatorio del abismo al cual me había llevado mi deseo prohibido. La noche se sentía interminable mientras nos mirábamos fijamente, atrapados en este triángulo emocional devastador donde todos éramos perdedores. El futuro parecía incierto e inquietante, las decisiones tomadas habían creado cicatrices profundas en nuestras almas. «Debo irme», dijo finalmente él antes de dar media vuelta sin mirar atrás hacia mí o hacia su hijastro. La decisión estaba tomada, no había marcha atrás ahora. Quedé sola con mi hijastro bajo las luces parpadeantes y el eco distante del festival celebrando algo ajeno a nuestro sufrimiento interno. «¿Qué haremos ahora?», pregunté con voz quebrada, sintiendo como el vacío comenzaba a devorarme lentamente.
Él solo me miró sin respuestas claras mientras la realidad comenzaba a cerrarse alrededor nuestro como una trampa mortal hecha por nuestras propias elecciones equivocadas. Las palabras quedaron atrapadas en el aire denso entre nosotros mientras comprendíamos que todo había cambiado para siempre.